Vale, esto está grabando, pero vuestros compañeros todavía no están en clase. Bueno, estamos 5 porque a mí me cuenta 2 veces. Una como que estoy y otra como que estoy presentando. En sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, eh, voy contando, aunque sea despacito, el resumen este. Todas las pizarras del tema, ahora en cuanto terminemos hoy la clase, las paso a PDF y yo las subo al Classroom para que lo tengáis. Ya veréis, ya sabéis cómo es, que una pizarra no son apuntes, pero bueno, algo es algo. Bien, como resumen, repaso del tema, empezamos con las leyes de Kepler. 3 leyes de Kepler. La primera, los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas planas. Segunda ley de Kepler, la velocidad areolar es constante, es decir, las áreas barridas por el radio vector en tiempos iguales son iguales. Eso es la constancia de la velocidad areolar. Y la tercera, que el cuadrado del periodo es proporcional al cubo del radio de la órbita. ¿Vale? Esta que la hemos utilizado tantas veces en su forma así resumida, por decirlo de alguna manera, o en su forma más amplia, ya conociendo la constante de proporcionalidad, que era que t cuadrado era 4pi cuadrado partido por g y por m, y radio orbital al cubo, ¿verdad? La hemos visto de las dos maneras, la hemos utilizado un montón de veces en ejercicios. Vale, pues esa es la tercera ley de Kepler. Las dos primeras son consecuencia inmediata del principio de conservación del momento angular. ¿Recordáis? El momento angular era el momento de la cantidad de movimiento. Es decir, cuando yo tengo un objeto que describe un movimiento circular, por ejemplo, o un movimiento, en este caso una órbita elíptica, la cantidad de movimiento es el producto de masa por velocidad, es decir, es un vector como este, que es paralelo a la velocidad, lógicamente. Bueno, pues el momento de este vector con respecto a este punto, que matemáticamente es ese producto vectorial, eso es lo que se llama el momento angular, que es este vector que hay aquí en verde. O esto lo hicimos al principio del tema, el momento angular, principio de conservación. Si yo hago la derivada con respecto al tiempo, es la derivada del primero r por el segundo sin derivar, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Claro, la derivada de r con respecto al tiempo es la velocidad. Y velocidad y momento cinético o cantidad de movimiento son paralelos, porque p es m por v. Entonces, el producto vectorial de dos vectores paralelos es cero. Con lo cual, este término de aquí entero es cero. Y luego me queda r y el producto vectorial por la derivada de p con respecto al tiempo. Y ya vimos en las clases iniciales de repaso que esto es la fuerza. Luego, la derivada de L con respecto al tiempo equivale al momento de una fuerza. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando tengo un objeto, como ocurre con el campo gravitatorio, un objeto que se mueve bajo el efecto de fuerzas de tipo central, es decir, fuerza que va siempre dirigida hacia el centro? En este punto va hacia allá, aquí iría hacia el centro, siempre va hacia el centro. ¿Vale? Como R, que es el radiovector de posición del planeta que esté aquí, es paralelo a la fuerza, este vector y este vector son paralelos, entonces su producto vectorial R por F es cero. Luego el momento de la fuerza es cero. Si el momento de esta fuerza es cero, eso significa que el momento angular es constante, porque su variación con el tiempo, su derivada con respecto al tiempo es constante, es cero, perdón. Luego el momento angular es constante. ¿Eso qué significa? Como el momento angular es un vector, significa que es constante en dirección y sentido. Si este vector de aquí es constante en dirección y sentido, obligatoriamente esta órbita tiene que ser plana. Es que no queda más remedio, porque si esta órbita cambiase su plano de inclinación, este vector cambiaría su plano de inclinación, porque este radio se me iría para acá, hacia arriba, por ejemplo. Ahí va, este radio se me iría hacia allá y entonces el plano de la órbita se inclinaría y el vector haría así, se inclinaría. Con lo cual, como el momento angular es constante, la órbita es plana necesariamente. Y luego, como es un vector, es constante en dirección y sentido, pero también en módulo. Y el módulo, como el momento es r por p, es r por m por v, el módulo es r por m por v, por el seno del ángulo que forman, pero como p y r forman 90 grados, el seno vale 1, luego el módulo es m por v por r, es decir, masa por velocidad por radio. Y eso es constante, constante a lo largo de toda la órbita. En cualquier punto de la órbita, el producto de masa por velocidad por radio es constante. Claro, como la masa del objeto que da la vuelta es constante, entonces volumen, volumen, qué bruto que soy. Velocidad por radio es constante. ¿Eso en qué se traduce? En que velocidad areolar es constante. Si yo tengo una órbita así elíptica con el foco aquí, el tiempo que tarda el planeta en llegar de aquí a aquí
Si yo cojo y divido este área partido por el tiempo, es la velocidad areolar. Como la velocidad areolar es constante, significa que en tiempos iguales, áreas tienen que ser iguales. Es decir, que este área y este área, si son iguales, significa que el tiempo que tarda el planeta en venir de aquí a aquí es el mismo que el tiempo que tarda el planeta en venir de aquí a aquí. Con la masa, como la masa del planeta es constante, entonces se cumple que velocidad por radio es constante. Claro, si aquí el radio es así de grande, la velocidad será menor. Aquí el radio es más pequeño, la velocidad será mayor. Ya está, ¿vale? Y eso es consecuencia de la conservación del momento angular. Estos dos puntos, por cierto, este que está aquí se llama afelio y este que está aquí se llama perihelio, que son los puntos más lejanos y más cercanos de la órbita, ¿vale? Esto es consecuencia de conservación del momento angular. Leyes de Kepler, primera, segunda, tercera ley de Kepler, en relación con la conservación del momento angular, porque había un estándar que hablaba de eso. Tampoco hay que darle muchas vueltas a esto, ¿vale? A ver, si las pizarras ya las tengo preparadas. Taca, taca. Segundo. Resumen, ley de gravitación universal. Dos cuerpos, solo por el hecho de tener masa, se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Si yo quiero utilizar un formalismo vectorial muy estricto, tengo que poner aquí un signo menos, porque la fuerza es atractiva, es decir, la fuerza que ejerce este cuerpo sobre este, esa fuerza es atractiva, la fuerza sería así, iría para allá. Esta es la fuerza gravitatoria. Esta es la fuerza de tipo gravitatorio, es atractiva siempre, por eso tiene ese signo menos ahí, ¿vale? Este es el signo menos, G es la constante de proporcionalidad, constante de gravitación universal, el producto de las masas, y distancia al cuadrado. Claro, en esta distancia es, en este caso, el módulo del vector de posición de la segunda masa con respecto a la primera. Es decir, el vector que va desde aquí hasta aquí. Módulo al cuadrado, y para que esto sea un vector, multiplico por un vector unitario que va de la masa 1 hacia la masa 2. Este es el formalismo vectorial, que os habréis dado cuenta luego más adelante que no lo hemos utilizado nunca, nunca. En campo eléctrico sí lo vamos a usar, pero en campo gravitatorio no hemos usado para nada, ¿vale? Sin embargo, sí que nos hemos quedado con esto. Es decir, la ley de gravitación universal es la que rige el movimiento de los cuerpos celestes. Entonces, aquí siempre se cumple que la fuerza gravitatoria, que es una fuerza de atracción, es una fuerza central, es una fuerza centrípeta, es la que provoca el movimiento circular. Entonces, yo igualo ya en módulos sin formalismos vectoriales ni nada parecido, ley de gravitación universal, fuerza de tipo gravitatorio con fuerza de tipo electrostático. Esto es fuerza gravitatoria, fuerza centrípeta, no electrostática. Y esta es la fuerza centrípeta. Masa por V cuadrado partido por R. Y de aquí, pues recordar que sacábamos un montón de cosas. Si yo, este R se me va con un cuadrado, la masa se me va con la masa y despejo la velocidad, calculo la velocidad orbital. Como la raíz cuadrada de G por M mayúscula partido por R. Si yo ahora considero que se trata de un movimiento circular uniforme, como es un movimiento circular uniforme, entonces la velocidad angular, vamos a poner la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Y la velocidad angular es 2pi partido por el periodo. Luego esto sería 2πr partido por el periodo. ¿Vale? Y si yo sustituyo aquí, esta velocidad la sustituyo por 2πr partido por el periodo, esto me quedaría 4pi cuadrado r cuadrado, tal, no sé cuánto. Si opero, al final llego a la tercera ley de Kepler, pero ya en su forma más de fórmula, ¿no? Para calcular masas de planetas y cosas de estas, ¿vale? Y luego, teniendo en cuenta que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, si la masa es la masa de un objeto que está en órbita y la velocidad es la velocidad orbital, también puedo venir aquí y este radio se me va con este y luego multiplico por un medio, no hay a otro y llego a una expresión a esta que es para calcular la energía cinética de un objeto que está en órbita, ¿vale? Esas son las tres cosas que saco de aquí, las más importantes. Fijaos que esto es ya la mayor parte del tema. Fijaos. ¿Vale? Luego, el concepto de campo gravitatorio. Perturbación generada por una masa solo por el hecho de tener masa, genera una perturbación que llamo intensidad de campo gravitatorio y que equivaldría a lo que es la masa, la fuerza por unidad de masa. Es decir, si yo aquí en esta expresión,
que es la fuerza dividido por la masa. Si yo aquí hago fuerza dividido por la masa, lo que tengo es campo gravitatorio, ¿vale? Que sería la fuerza por unidad de masa. Es decir, es como si yo esta masa de aquí la quito y digo, bueno, pues esta masa solo por el hecho de estar aquí en este punto crea una perturbación que yo voy a llamar campo gravitatorio, cuyo efecto yo no voy a notar hasta que no coloque aquí otra masa. Mientras que yo no coloque aquí otra masa, yo no voy a notar el efecto de ese campo gravitatorio. Pero en el momento que la coloco, sí que aparece una fuerza que además, fijaos, de aquí se ve inmediatamente la relación entre campo y fuerza, es que la fuerza es igual a m por g. Esto suena porque, claro, la fuerza con la que nos atrae la Tierra es nuestro propio peso, que es m por g. Entonces, intensidad de campo gravitatorio, G por M partido por R cuadrado, en un punto que está a una distancia R. Y esta M es la masa del cuerpo que genera el campo. Con formalismo vectorial tendríamos que poner el signo negativo y tendríamos que poner este vector unitario y esto sería el módulo del vector de posición del punto. Si nos vamos a un formalismo escalar, pues lo tomamos este y ya está. ¿Vale? Más. Energía potencial gravitatoria. Recordamos, la energía se calculaba como la integral del trabajo necesario para llevar un objeto desde un punto determinado hasta el infinito. Si hacíamos esa integral, no me voy a entretener a hacer integral, ya cuando vayáis a matemáticas veréis cómo son fáciles de hacer estas integrales, me sale menos g por m partido por r. Y ojo, aquí os pongo, ojo, el signo menos, ¿vale? Es una energía negativa, la energía potencial de un sistema de dos masas. Si yo hago una representación de energía frente a distancia, me sale una gráfica de este tipo. Y cuando la distancia tiende a cero, la energía tiende a menos infinito, se va hacia allá. Y cuando la distancia tiende a infinito, la energía tiende a cero. Conforme me voy hacia el infinito, la energía se va acercando a cero, a cero, a cero, a cero, a cero. Cuando llegue aquí sería cero, ¿vale? El concepto de potencial gravitatorio sería similar al de campo con respecto a fuerza. Esto es potencial con respecto a energía potencial. Sería la energía potencial por unidad de masa. Es decir, yo podría calcularlo como energía potencial partido por la masa. ¿Vale? Evidentemente también es negativo como la energía potencial y el G por M partido por R. ¿Vale? No tiene mucho misterio porque además en campo gravitatorio lo utilizamos poco. ¿Cuál es la relación entre energía potencial y el potencial? La misma que entre fuerza y campo. Energía potencial es masa por potencial gravitatorio. ¿Vale? Esto ya, de todas maneras, ya habéis visto, habéis comprobado que en los ejercicios poco o nada se usa. Vamos con la última pizarra que os había preparado. Esta. Bien. Campo conservativo. ¿Por qué? Si yo calculo el trabajo necesario para llevar una masa desde el punto A hasta el punto B, trabajo es fuerza por diferencial de R, la integral, me sale que esto es menos variación de energía potencial. ¿Esto qué significa? Significa que el trabajo no depende de la trayectoria, solo depende de la posición final y de la posición inicial. Este signo menos es final menos inicial, ¿vale? Como solo depende de la posición inicial y la posición final, no depende de la trayectoria que yo siga, se dice entonces que este campo es conservativo y por tanto la energía mecánica se conserva. Esto ya habéis visto que el principio de conservación de la energía mecánica lo hemos utilizado muchísimas veces en los ejercicios. ¿Vale? ¿Cómo represento ahora el campo gravitatorio? Bueno, lo represento de dos maneras distintas, utilizando líneas de campo o líneas de fuerza, que serían las trayectorias que seguirían una masa si yo la dejase libre en un punto dado. Es decir, si yo coloco aquí en este punto, coloco una masa, la trayectoria que va a ser una línea recta hacia esta masa que es la que genera el campo. Por eso las líneas de fuerza, las líneas de campo, son líneas rectas que van dirigidas todas hacia la masa que genera el campo. Esta es la masa que genera el campo. ¿Vale? Y luego tengo las superficies equipotenciales. Superficies equipotenciales son lugares geométricos, por decirlo con el formalismo matemático, en las que en todos ellos el potencial es el mismo. Si os fijáis en la expresión, recordáis la expresión de potencial gravitatorio, potencial era G por M partido por R, varía con el radio, no con el cuadrado del radio. ¿Esto qué significa? Que todos los puntos que están a la misma distancia están al mismo potencial. Y eso, geométricamente, todos los puntos que están a la misma distancia del centro de esta masa, que es la que genera el campo, todos esos puntos se encuentran en una superficie que es una esfera
que está alrededor de esta masa, ¿vale? Bueno, pues esa superficie es una superficie equipotencial, que me sirve también para representar el campo, hacerme una idea del campo gravitatorio. Puedo representarlo con líneas de fuerza, que serían las trayectorias, o puedo representarlo con superficies equipotenciales, que serían los puntos que están a un mismo potencial. ¿Cuál es la gracia de la superficie equipotencial? Pues la gracia es esta. Si yo quiero calcular, imagino dos puntos que están en esta superficie, el punto A y el punto B, por ejemplo, B, ¿vale? Si yo quiero calcular el trabajo necesario para llevar un objeto desde A hasta B, ese trabajo es menos variación de energía potencial porque el campo es conservativo. Es decir, sería energía potencial en A, que es el inicio, menos energía potencial en B. Pero la energía potencial en A es masa por potencial en A. Y la energía potencial en B es masa por potencial en B. Es decir, si yo saco factor común la masa, esto es masa por diferencia de potencial entre A y B. Potencial gravitatorio. Pero claro, si A y B están en la misma superficie, el potencial en A y el potencial en B son el mismo. Por tanto, esto sería cero. Es decir, si los dos puntos, si yo quiero mover un objeto en un campo gravitatorio entre dos puntos que están en la misma superficie equipotencial, el trabajo necesario para mover ese objeto es cero. No se realiza ningún trabajo cuando yo muevo dos puntos que están en la misma superficie equipotencial. ¿Vale? Energía mecánica orbital, decíamos, la energía mecánica será entonces la suma de la potencial y la cinética. Energía potencial, energía cinética. La energía potencial, conocemos la expresión, menos G por M partido por radio. Energía cinética, un medio de masa por velocidad al cuadrado. Pero esta, cuando se trata de un objeto que está en órbita, la podíamos calcular también utilizando esa igualdad de fuerza gravitatoria con fuerza centrípeta, ¿verdad? Y entonces llegábamos a esta expresión para la energía mecánica. Llegábamos a esta expresión de la energía cinética, que ya os la puse en otra pizarra de este resumen, y esta expresión para la energía mecánica. Y esta es la relación que existe entre energía potencial, cinética y mecánica. Resulta que la energía cinética es la mitad de la potencial, pero cambiada de signo. Que la energía mecánica es igual a la cinética, pero cambiada de signo, es decir, del mismo signo que la potencial, igual a la mitad de la energía potencial. ¿Vale? Esta es la relación entre energía potencial, cinética y mecánica. Ojo, cuando se trata de un objeto que está en órbita, ¿eh? Para objetos que se mueven sin estar en órbita no me vale. La energía cinética, la energía potencial sí, pero la cinética ya no sería esa. ¿Vale? Bien, y por último, creo que esto es lo último que os he puesto, lo del concepto este de velocidad de escape. Cuando yo lanzo un objeto desde la superficie de un planeta, ¿vale? De acuerdo con el principio de conservación de la energía mecánica, la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. ¿Vale? Cuanto mayor sea la velocidad con la que, a ver, yo tengo aquí la superficie de mi planeta y tengo aquí un objeto y lo lanzo. Si lo lanzo con una velocidad pequeña, el objeto va a llegar hasta aquí y entonces tengo energía mecánica inicial e igual a energía mecánica final. Aquí en este punto la velocidad sea cero, con lo cual esta energía mecánica final será solo potencial y esta energía mecánica inicial es la suma de la energía potencial más la energía cinética. Esta energía potencial es la energía potencial en la superficie, esta energía cinética es un medio de la masa por la velocidad con la que lo lanzo. ¿Vale? El objeto va a subir, va a ir frenando y cuando llegue a este punto, por efecto del campo gravitatorio, va a volver a caer. Si lo lanzo con más velocidad, irá más lejos, llegará hasta aquí a lo mejor, pero vuelve a caer. Si lo lanzo con más velocidad, vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer. Si soy capaz de lanzarlo con suficiente velocidad como para que llegue al infinito, entonces en este punto su energía mecánica será igual a la potencial menos G por M partido por R más la cinética. Más la energía cinética que será un medio de masa por velocidad al cuadrado. Pero si llega justo desde aquí hasta aquí, justo, aquí como la velocidad es cero, este término es cero. Y como estoy en el infinito, como R es infinito, este término también es cero. Luego aquí resulta que la energía mecánica es cero. Es decir, si yo consigo que la energía mecánica de un objeto que está en la superficie sea cero,
ese objeto abandona el campo gravitatorio. Es decir, si consigo que la energía mecánica inicial, que es la suma de la potencial más la cinética que yo le comunico, sea igual a la final, es decir, 0, entonces ese objeto abandona el campo. Entonces, de igualar esta energía mecánica inicial igualar a 0, obtengo la expresión de la velocidad de escape, es decir, energía mecánica inicial es suma de potencial más cinética es igual a 0, luego un medio de m por velocidad de escape total, que al final yo de aquí despejo y obtengo la expresión que ya conocéis para la velocidad de escape, que no la había puesto, que es velocidad de escape es igual a la raíz cuadrada de 2 por g por m partido por el radio del planeta, ¿vale? Si yo quiero escapar desde una órbita, no desde el planeta, si yo quiero escapar desde una órbita, entonces lo que voy a tener es una expresión que va a ser exactamente la misma, velocidad de escape es igual a la raíz cuadrada de 2 por g por m por 1 partido por el radio de la órbita menos 1 partido por, ¿vale? Y entonces voy a tener una expresión exactamente igual. Si yo quiero escapar desde el radio de la órbita, ¿vale? Si yo quiero escapar desde el radio de la órbita, la energía mecánica inicial sería menos g por masa partido por el radio de la órbita más un medio de masa por velocidad, la velocidad que yo le tengo que comunicar al cuadrado, ¿vale? Que sería la energía cinética. Y esto tiene que ser igual a la energía mecánica final, que tiene que ser 0, con lo cual fijaos que es que al final voy a llegar a la misma expresión, pero en vez del radio del planeta voy a tener el radio de la órbita. Ya está, ¿vale? Creo que con esto no me he dejado nada en el tintero. Al final, vuestros compañeros han debido... Ah, no, mira, sí, tenemos a alguien más por ahí, lo que pasa es que no lo he oído. Creo que con esto no me he dejado nada en el tintero, ¿vale? Voy a comentar un segundo, ahora que ya tengo a más público, voy a comentar otra vez un segundo el tema este del estándar ese que se me había olvidado. Os he dicho a vuestros compañeros que están en casa al principio que se me había olvidado un estándar que está aquí. Este identifica la hipótesis de la existencia de materia oscura a partir de los datos de rotación de las galaxias y la masa del agujero negro central, que vale 0,25 puntos, que son 0,25 puntos que no hay que despreciarlos. Entonces, lo que les he dicho, vamos, les he contado primero, ¿qué es esto de la materia oscura? Vale, os lo explico de nuevo y así los otros lo oyen dos veces. Resulta que cuando los astrónomos midieron la velocidad de rotación de las galaxias. Todas las galaxias tienen en su centro un agujero negro. Nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, gira alrededor de un agujero negro central, que es un punto donde hay una masa enormemente grande en un espacio enormemente pequeño. Masa infinita en un volumen infinitamente pequeño. Gravedad infinita, no se escapa del agujero negro ni siquiera la luz, ¿vale? Entonces, toda la galaxia gira alrededor del campo gravitatorio generado por ese agujero negro. Bien, pues cuando midieron la velocidad de rotación de galaxias, no ya la Vía Láctea, sino otras galaxias más que no son la nuestra, la galaxia de Andrómeda, etcétera, 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 pues encontraron que esa velocidad de rotación era anormalmente alta. Es decir, no puede ser con la ley de gravitación que conocemos, la masa estimada para el agujero negro central, tal, no sé qué, resulta que la velocidad de rotación de esas galaxias es mucho más alta de la que debería ser. La única manera que encontraron para explicar esta velocidad de rotación anormalmente alta fue que en el universo existe una materia que nosotros no somos capaces de detectar porque no emite ningún tipo de radiación. Nosotros con los telescopios en la Tierra somos capaces de detectar no solo la radiación visible, lo que vemos con un telescopio con los ojos, cuando miramos con un telescopio de estos que son telescopios ópticos, con lentes, con espejos, con lo que sea, pero que se basan en la luz visible, nosotros estamos mirando el espectro visible. Pero también existen radiotelescopios que miran ondas de radio, que miran rayos X, que miran infrarrojo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ni siquiera con esos radiotelescopios se ha sido capaz de detectar esta materia que tiene que existir o que debe existir porque es la única manera de explicar esa velocidad de rotación de las galaxias, pero que no somos capaces de detectar. Bueno, pues como esta materia no somos capaces de detectarla, se la llamó materia oscura. Ya está, no hay más. Es una materia oscura, es la única forma que han encontrado los científicos de explicar la velocidad de rotación anormalmente alta de las galaxias alrededor del agujero negro central. Ya está, no hay más. Como tengo que evaluarlo y no se me ocurre otra forma de hacerlo, pues he dicho a vuestros compañeros que os voy a poner en Classroom para que busquéis
nada, cualquier cosa que encontréis en internet sobre materia oscura, si ponéis en el buscador de Google materia oscura, de las primeras páginas que aparecen es un articulito cortito sobre esto, copiáis, pegáis y lo mandáis por Classroom y ya está. O sea, no os molestéis tampoco en hacer nada más. Vais a tardar 10 minutos. Pero así yo tengo la excusa para decir que os pongo 0,25 a todos en ese estándar. ¿Vale? Bueno, dicho esto, no sé si habéis visto, os ha dado tiempo a ver todo el resumen que estaba haciendo. He hecho un resumen un poco así muy rápido del tema entero, empezando por las leyes de Kepler, ¿vale? Importante recordar las leyes de Kepler, la relación que existe con la conservación del momento angular, ¿vale? Se conserva el momento angular porque es una fuerza de tipo central y por tanto el momento de la fuerza es cero. Eso significa que el momento angular es constante. Como el momento angular es constante, lo es tanto en dirección como sentido, es decir, órbita plana. Y además lo es también el módulo, es decir, masa por velocidad por radio es constante, como la masa evidentemente del cuerpo que gira siempre es la misma, velocidad por radio es constante. Luego, la velocidad areolar es constante, es decir, aquí el planeta va más despacio, aquí el planeta va más rápido, ¿vale? Eso es consecuencia del principio de conservación del momento angular, relación con las leyes de Kepler, etcétera, etcétera, etcétera. La tercera ley de Kepler la hemos visto, la hemos usado un montón de veces, tanto en su forma simplificada como en su forma más con la constante de proporcionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, a ver, ¿alguien ha dicho algo? ¿Alguien ha preguntado algo? A ver, profesor, ¿vas a preguntar teoría como tal en el examen? No. Como tal, no. Voy a poner dos problemas, voy a poner tres cuestiones y una cuestión práctica, para que sea una cosa parecida a lo que es un examen de BAU. ¿Vale? En los dos exámenes, porque va a haber dos, uno el lunes y otro el martes. Repito, dos problemas típicos de campo gravitatorio, ¿vale? Tres cuestiones cortitas, también de campo gravitatorio, y una cuestión práctica. Las preguntas del problema, a ver, no son preguntas de teoría, pero tienes que conocer un poco la teoría. Tampoco no son preguntas teóricas, ¿vale? Bueno, dicho esto, estaba por aquí, hemos dicho tal. Luego hemos hablado, sí, también de ya la ley de gravitación universal. Este es el formalismo vectorial que ya hemos visto, no lo hemos utilizado para nada, ni lo vamos a utilizar para nada, pero bueno, ahí está. La relación entre fuerza y campo, ¿vale? Campo es la fuerza por unidad de masa. Luego ya cómo la ley de gravitación universal explica el movimiento de los cuerpos celestes, ¿vale? Es decir, ya con la famosa esta igualdad que hicimos de fuerza gravitatoria igual a fuerza centrípeta y a la que hemos obtenido, sacado un montón de provecho. Velocidad orbital, raíz cuadrada de g por m partido por el radio, tercera ley de Kepler, ya con constante de proporcionalidad y todo, energía cinética de un cuerpo que está en órbita, ¿vale? Un medio de g por el producto de las masas partido por el radio. La intensidad de campo gravitatorio en su formalismo vectorial es esta, en su formalismo sin vector para nada es este, que si os veis es exactamente igual que la ley de gravitación universal, pero he quitado una de las masas. Entonces, la relación entre fuerza y campo, fuerza es igual a m por g. ¿Vale? Esta fuerza, bueno, pues se llama peso, dicho sea de paso, ¿vale? Energía potencial gravitatoria, trabajo para llevar un campo desde un objeto desde un punto hasta el infinito. No me voy a entretener a hacer la integral. Y ojo, ponía aquí, ojo, que es negativa y es g por m partido por r. Esta es la energía potencial de un sistema de dos masas. La m mayúscula es el objeto que genera el campo y la m minúscula, si queréis, es el objeto que está bajo el efecto de ese campo. No tiene por qué estar en órbita, ¿eh? Esta energía potencial es la misma en cualquier punto. Vamos, es la misma tanto si está en órbita como si se está quieto, como si se está moviendo en cualquier trayectoria. En un punto dado, su energía potencial es esta, ¿vale? A la energía potencial por unidad de masa lo llamo potencial gravitatorio. Es exactamente lo mismo, pero le quito esta m de aquí y ya está, potencial gravitatorio. La relación entre potencial y energía potencial es masa por potencial. Esto en campo gravitatorio lo utilizamos poco, en campo eléctrico lo vamos a utilizar bastante más. Vale. Y os ponía aquí ya también pues el tema este de el hecho de que el campo gravitatorio sea un campo conservativo. ¿Vale? El campo gravitatorio es conservativo porque el trabajo necesario para llevar una masa desde un punto hasta otro
no depende de la trayectoria, ¿vale? Como no depende de la trayectoria, entonces se dice que el campo es conservativo y eso significa que la energía mecánica se conserva. Entonces, yo ahora tengo dos maneras de representar el campo. Una, mediante las líneas de fuerza, líneas de campo, que son líneas rectas que van siempre hacia la masa central, ¿vale? O mediante las superficies equipotenciales, que son superficies que están, todos los puntos de esa superficie tienen el mismo potencial, porque todos están a la misma distancia de la masa. La gracia de estas superficies equipotenciales, el trabajo para mover una masa entre dos puntos cualesquiera de esta superficie es cero. Porque como trabajo de variación de energía potencial y energía potencial es masa por potencial, si yo saco factor común la masa, me queda masa por diferencia potencial. Y por tanto, como la diferencia potencial es cero, ese trabajo es cero. ¿Vale? Luego ya la energía mecánica de un objeto que está en órbita es potencial más cinética. Esta energía potencial es la misma, tanto si el objeto está en órbita como si se está moviendo con cualquier otra trayectoria. A esta distancia tiene esta energía potencial. Pero su energía cinética, que es un medio de masa por la velocidad al cuadrado, si el objeto está en órbita, esta velocidad es la velocidad orbital, lo cual me permite expresar la energía cinética de esta manera. Un medio de G por M partido por R, que es la mitad de la potencial, pero cambiada de signo. Si yo la sumo, obtengo para la energía mecánica esta expresión, menos un medio de G por M partido por la distancia. Esto me da esta relación entre las energías. La energía cinética es la mitad de la potencial, pero cambiada de signo. La energía mecánica es la mitad de la potencial, pero del mismo signo, es decir, es exactamente igual que la cinética, pero de signo contrario. Y luego ya, por último, el concepto de velocidad de escape, que es si yo consigo que la energía mecánica de un objeto en la superficie, que es la suma de la potencial más la cinética que yo le comunico, sea cero, entonces ese objeto acaba abandonando el campo gravitatorio. ¿Vale? De ahí despejo velocidad de escape. Desde la superficie es el radio del planeta. Si yo lo hiciera desde una órbita determinada, sería el radio de esa órbita. ¿Vale? Yo creo que con esto tenemos un resumen completito de todo lo que hemos visto. Ahora, aprovechamos este tiempo que nos queda, un cuartito de hora, para resolver dudas. Así que, por favor, si tenéis alguna duda, me lo vais diciendo. Venga, ¿alguna duda más? ¿Algún problema que hayáis hecho y que no os haya salido? Yo qué sé, venga. ¿Algo? ¿Nada? Yo tengo una, y es Sí, dime. acerca de lo de las trayectorias en función de la energía mecánica, que Sí, vale. no Te sé. lo repito, sí. Te lo repito. Espérate, voy a poner otra vez la pizarra y te lo repito. Mira, compartir. Vamos a hacer una pizarra nueva. Vale. ¿Veis todos la pizarra, verdad? Vale. Vamos a suponer que yo tengo un planeta. Aquí. Vamos a suponer que yo tengo aquí un planeta. ¿Vale? Y ahora tengo un objeto, un meteorito, un asteroide, lo que queráis, que viene, está por aquí, ¿vale? Y se mueve en esta dirección. Es decir, espérate, vamos a ponerlo una línea recta para que se vea mejor. Se mueve en esta dirección. Va para allá. Y ahora lo que voy a hacer es... Vale, así, más o menos. ¿Veis? Que se mueve en una trayectoria que no es trayectoria de impacto, no es directa, porque claro, si impacta aquí no hay ningún problema. Entonces, este objeto tiene una energía mecánica, que es la suma de la energía potencial gravitatoria más la energía cinética. Esa energía potencial gravitatoria es menos G por M partido por R, donde R es la distancia. Y la energía cinética es un medio de masa por velocidad al cuadrado. ¿Vale? Entonces, esta R es esta distancia desde aquí hasta aquí. Voy a poner esta distancia desde aquí hasta aquí es esta R. Aquí, cuando el objeto está aquí, esta R es grande, pues bueno, su energía mecánica será la que sea. Conforme el objeto sigue esta trayectoria, cuando el objeto se encuentra, por ejemplo, aquí, es decir, ha seguido su trayectoria, cuando el objeto se encuentra aquí, ahora la distancia desde el centro hasta el objeto es esta. Es decir, esta R se ha hecho más pequeña. Como esta R se ha hecho más pequeña, este término es más grande y esta energía mecánica está disminuyendo. ¿Vale? Está disminuyendo. Bueno, pues
Cuando el objeto se encuentra en este punto, aquí, justo aquí en este punto, entonces la distancia al planeta va a ser la más pequeña de todas las posibles, porque ya si siguiera para allá la distancia sería mayor, tal. Y entonces voy a tener la energía mecánica, como esto va siendo cada vez mayor, voy a tener la energía mecánica la mínima posible, la más pequeña posible. Aquí va a ser la energía mecánica mínima. ¿Vale? Bueno, pues aquí se me pueden dar tres situaciones. Se me pueden dar tres circunstancias. Puede ocurrir que esta energía mecánica mínima, que es cuando el objeto está en el punto más cercano, puede ocurrir que esa energía mecánica sea negativa. Es decir, que pues a lo mejor aquí era positiva, pero conforme nos vamos acercando, pues resulta que este término, en comparación con este va siendo mayor en valor absoluto, con lo cual al final la energía mecánica llega un momento que aquí se hace cero y aquí es negativa. Bueno, pues si ocurre esto, el objeto se queda en órbita. ¿Vale? El objeto se queda atrapado por el campo y en órbita. En órbita alrededor del planeta. Esa órbita puede ser circular, puede ser elíptica, con más o menos excentricidad y tal, pero se queda vinculado. Es decir, el objeto ya no se escapa. Llega aquí y una vez que llega aquí hace y ya se queda aquí dando vueltas. Ya no se escapa. ¿Vale? Esto sí, esta energía mecánica aquí, que es la más pequeña de todas, es menor que cero. Puede ocurrir que esa energía mecánica mínima sea justo igual a cero. Es decir, pues aquí tengo una energía mecánica que es positiva, aquí la energía mecánica es positiva. Bueno, si aquí la energía mecánica ya es negativa, pues ya no te quiero ni contar. Evidentemente esto se queda en órbita. Pero imaginaos que aquí es positiva, pero esto va haciendo cada vez más grande en valor, pero como es negativo se resta. Y llega un momento que justo en este punto esa energía mecánica se hace cero. Es decir, la energía potencial es igual a la cinética y la energía mecánica resulta cero. Y entonces aquí el objeto escapa describiendo una trayectoria parabólica. Es decir, desde aquí, desde este punto, describe una parábola. Una parábola que es, bueno, ahora os dibujo un poco más lo que serían las trayectorias, ¿vale? Y la tercera situación es que esa energía mínima sea mayor que cero. Es decir, que sea positiva, es decir, que el objeto venía por aquí, tenía una energía mecánica positiva, pues porque lleva mucha velocidad y tiene mucha masa y a lo mejor está muy lejos, o a lo mejor no pasa lo suficientemente cerca como para que se quede atrapado, y resulta que esta energía potencial nunca llega a ser en valor mayor que la energía cinética, y entonces cuando llega a este punto, pues su energía mecánica todavía es positiva. Bueno, pues en ese caso, el objeto también escapa, evidentemente. El objeto escapa también, pero con una trayectoria hiperbólica. Y esto más o menos, a ver si consigo dibujároslo medianamente bien, más o menos podría ser algo así. Ponemos de nuevo un planeta por aquí, este es el planeta, y ahora las tres posibles trayectorias serían las siguientes. Si yo tengo el objeto con una energía mecánica y al final la energía mecánica resulta negativa, el objeto puede hacer más o menos una cosa así. Y de repente ya se queda aquí en órbita. Esto sería energía mecánica menor que cero. ¿Vale? Puede ocurrir que el objeto llegue y al final tenga una energía mecánica justo igual a cero. Entonces el objeto puede hacer así y hace un boom y se va, pero describiendo una parábola, ¿vale? Describiendo una parábola, digo yo, parábola. Aquí tendría energía mecánica igual a cero.
O puede ocurrir que el objeto llegue por aquí y haga así, una trayectoria hiperbólica, porque tiene tanta energía, tanta velocidad, que se escapa, desvía su trayectoria, pero esa modificación de la trayectoria no es tan acusada y entonces sale despedido con una trayectoria, a ver si hago esto más pequeño, igual hasta lo veis mejor, con una trayectoria hiperbólica. ¿Lo veis? En el primer caso, el objeto viene por aquí y se queda vinculado y se queda aquí dando vueltas. Ya me quedo dando vueltas. Puede ser una órbita más elíptica, menos elíptica, pero ya no me escapo, ya me quedo aquí, ¿vale? En el segundo caso, llego, me desvío y hago y salgo disparado, pero describiendo una parábola. Y en el tercer caso, llego muy deprisa, me desvío un poco, pero salgo disparado describiendo una hipérbola, una trayectoria hiperbólica. Una Hipérbola. pregunta. En el tercer caso, ¿es posible que continúe y no se desvíe? ¿O tiene que estar...? Tendría que tener, se puede desviar muy poco. A ver, depende de a qué distancia pase, pues puede ocurrir que la desviación sea inapreciable. Estamos hablando de objetos que se acercan razonablemente, Sí, ¿no? Vale. De hecho, se desvía hasta la luz, o sea que con eso te lo digo todo. Aquí tendría energía mecánica mayor que cero. Una de las mayores sorpresas que supuso la teoría de la relatividad de Einstein, la teoría de la relatividad general, no de la relatividad especial. Una de las mayores sorpresas fue que la luz también se ve afectada por el campo gravitatorio. O sea, de acuerdo con un poco la teoría de Einstein o el punto de vista de Einstein, el espacio o el continuo espacio-tiempo es, imaginaos que tenéis como una especie de cama elástica, ¿vale? Y entonces, si vosotros tenéis aquí un objeto con masa, un planeta, ese objeto lo que hace es deformar el campo a su alrededor, deforma el espacio a su alrededor, ¿vale? Es como si fuese ese abultamiento que deja un objeto que lo dejáis en una cama elástica. Entonces, si un rayo de luz o un objeto viene rodando por aquí, pues casi no se desvía. Ahora, si se acerca, va a sufrir una desviación y va a hacer view. Esto, si vosotros lo veis de lado, pues imaginaos que esta es la superficie de la cama elástica y ese objeto lo que ha hecho ha sido provocar un hoyo en la cama elástica. Si yo lanzo algo, ese hoyo estaría aquí, ¿no? Si yo lanzo algo, viene algo muy rápido por aquí y por fuera, pues casi no se desvía. Si viene rápido, pero se acerca un poco, pero viene muy rápido, va a hacer así. Si se acerca más, va a hacer así, se va a colar un poco por aquí, y se va a escapar. Esto es como cuando lanzan un balón a la canasta y da vueltas alrededor del aro y se escupe, ¿no? Del aro. Bueno, pues algo parecido a eso. Pero si no lleva suficiente velocidad, lo que se va a hacer es se va a quedar girando aquí. Se va a quedar girando ahí, que se estaría más o menos por aquí y va a estar girando y se va a quedar vinculado al campo gravitatorio. Y una de las aportaciones más importantes de Einstein fue que dijo que modificación del espacio, porque ya no es que modifique, es que modifica físicamente el espacio. Esto afecta también a la luz. Y propuso que comprobaran cómo había dos estrellas, un grupo de estrellas que estaban detrás del Sol, este era el Sol, entonces esas estrellas que estaban justo detrás, con un telescopio normal no se podían ver. Entonces dijo, vamos a aprovechar un día que haya un eclipse, en el que la Luna se pone delante del Sol y lo tapa, es decir, la luz del Sol no la vemos, y entonces veremos cómo somos capaces de observar esa estrella que está detrás. Y efectivamente fueron capaces de observarla. Si esto yo lo miro de lado, el Sol, que lo he dibujado así en verde, yo tendría aquí el Sol, la estrella estaría aquí, yo estoy en la Tierra, es decir, estoy observando desde aquí, y entonces la luz de la estrella, como está la luz del Sol, yo no la veo, no la aprecio para nada. Ahora bien, si resulta que se me pone la Luna delante, se me pone aquí la Luna delante, es decir, tengo un eclipse de Sol y por tanto los rayos que vienen del Sol me los tapa, el Sol no me molesta, resulta que la luz emitida por esta estrella, vamos a dibujarla de rojo la estrella, la luz emitida por esta estrella hace así, se curva por efecto de la gravedad del Sol
y me permite verla. Y esto, pues efectivamente se comprobó. Esto se comprobó que ocurría, que era cierto. Entonces, la gravedad afecta incluso a la luz. Lo que pasa es que el efecto es tan sutil que nosotros ni lo percibimos ni lo vamos a tener en cuenta. ¿Vale? Pero bueno, me preguntabais sobre esto. 3 posibilidades. Energía mecánica en el punto más próximo al planeta, que es cuando la energía mecánica va a ser mínima. Puede ser negativa, se queda en órbita. Puede ser cero, escapa describiendo una parábola. O puede ser positiva y escapa describiendo una hipérbola. ¿Vale? Venga, ¿alguna duda más? ¿Más? Son las 1:20, pues ya casi no nos da tiempo a más. Lo dicho, el lunes yo ya estaré por allí, o sea que el lunes examen, suerte a todo el mundo. Si tenéis alguna duda todavía, pues si queréis algo, preguntar en Classroom. Os pondré lo de la materia oscura en Classroom, pero de verdad, no le deis demasiada vuelta. Hacer una cosa sencilla y rápida, ¿vale? Pues venga, dejo de grabar.